Hola a todos, buen día. En esta ocasión vamos a platicar un poquito de lo que es las actividades de semana 3, semana 4 de la materia de Sistemas de Gestión de Aprendizaje 1 para la generación 37. Por aquí les había dejado yo un video, es muy importante que lo vean para que tuvieran el contexto de cómo íbamos a estar trabajando en esta materia en particular. A ustedes les toca de alguna manera el trabajo de las actualizaciones para ir optimizando la cantidad de materiales, recursos y tareas que se van a estar realizando. Espero que esto de alguna manera les esté ayudando también en tener actividades, un menor número de actividades o tareas, pero que finalmente se logre con ellas alcanzar el objetivo de aprendizaje de cada una de las unidades. Y pues iniciamos entonces con esta parte. En unidad 3 lo que vemos es el análisis e implementación de una plataforma Moodle. Básicamente dentro del contenido temático lo que hablábamos era del ambiente servidor, que es prácticamente dónde se va a instalar, qué se requiere para poderlo instalar, en la parte de software, en la parte de hardware y qué consideraciones también tenemos que tener financieras o de estrategia administrativa para poder elegir un servicio lo más apto o adecuado posible para lo que debemos hacer, ¿no? En ambiente servidor les hablamos de tres posibles escenarios. Uno de ellos, el que es el cuarto, es el que es lo que se llama un híbrido o una solución cross-platform, más conocida como multiplataforma. Lo que es el LAMP, constituido por Linux, Apache, MySQL y PHP, o el lenguaje de programación que se va a utilizar. WAMP, que a diferencia del primero, en vez de Linux es Windows. MAMP, que a diferencia de los otros dos, es sobre el sistema Mac o OS X, o lo que viene siendo para computadoras Apple, por ejemplo. Y el SHAMP, que la X es de cross-platform, y este maneja la posibilidad de que el software es un software diseñado para poder funcionar en cualquier plataforma, ¿no? Obviamente con su instalador en particular, pero nada de diferencia abismal en este sentido, ¿no? Aquí es como lo ilustramos. Moodle como aplicación requiere como primera base un sistema operativo, y el sistema operativo debe soportar lenguajes de programación, un gestor de base de datos y un servidor web para poder hacer la comunicación hacia afuera, ¿no? En esta parte de aquí, en este cuadrito, esto de arriba, ¿qué significa? ¿Qué me lleva? No quiero ser programador, no quiero ser experto en sistemas, solo quiero entender a qué se refiere el ingeniero. Bueno, es muy sencillo, aquí está, esta es la gráfica. ¿Cómo trabaja? Ok, ustedes llegan a su computadora, abren una página web y van a dar clic en un botón, ¿sí? Le dan clic a ese botón, por ejemplo, tema de la unidad. Entonces la computadora envía a internet una orden diciendo: quiero que me muestres el recurso tema de la unidad. Eso llega a un servidor físicamente, y el servidor dice: ok, ya recibí la petición, necesito ver quién me va a dar la respuesta de lo que le tengo que mostrar al usuario. Entonces va y busca de todas las hojas o documentos existentes en el sitio el que está consultando, cuál es el que tiene la información. Si yo, por ejemplo, estuviera pidiendo tema de la unidad es un recurso tipo página. Entonces, dentro de todas estas hojas debe haber alguna que controla lo que son páginas de mi plataforma, ¿no? Entonces va y busca esa página y dice: ok, ya recibí la orden y la petición, pero yo documento PHP, lo que tengo es una plantilla de cómo le voy a mostrar al usuario las cosas. Pero en realidad, lo que va dentro de esa plantilla, que es la información ya real, esa está en otra parte almacenada, ¿sí? Porque esta plantilla, de alguna manera, le va a servir a Juanita, le va a servir a Pepito, le va a servir a Marianita, le va a servir a Daniel, le va a servir a Laura, le va a servir a Andrés, le va a servir a Sofía, a muchas personas les va a servir esto. Es una sola plantilla donde la información se va intercambiando dependiendo de lo que pida el usuario, ¿no? Entonces, ok, yo lo que pedí es que me mostraras información del tema de la unidad 5 de la materia tal. Ok, entonces ya yo, hoja PHP, recibí todo esto, y para llenar mi plantilla con esa información
le digo a la base de datos, ocupo que me envíes el título de ese tema, ocupo que me envíes el texto de ese tema y ocupo que me envíes también las imágenes que están asociadas o videos, etc. Base de datos dice, ok, déjame busco, ya encontré aquí tu información, te la mando para que llenes tú la plantilla. Pum, la envía a PHP, PHP dice, ok, en este documento donde está la plantilla vacía, empiezo a rellenar con la información que me envió base de datos, la voy armando. Ahora sí, ya te tengo lista toda la información servidor web, te la mando a ti y tú, que tienes la información de quién es la solicitud, la vas a enviar a internet y mostrársela al usuario en pantalla. Ese es todo el recorrido que hace una solicitud en plataforma y en páginas web y en muchas otras cosas. Entonces en este caso es muy similar. Para que una plataforma funcione ocupa todos estos elementos que son en los que se subdividen las operaciones y el almacenamiento de la información, ¿sí? Para esto es esta primera parte de ambiente servidor. Eso es lo que trata de explicar. ¿Qué tan complejo es una base de datos? Bueno, aquí por ejemplo vemos lo que viene siendo una base de datos mostrada de manera gráfica de Moodle. Esto me parece que es Moodle 3.8, 3.7, si mal no recuerdo. Y cada una de estas cositas que ustedes ven es una tabla de la base de datos, ¿sí? Imagínense una tabla como por ejemplo los libritos que tiene adentro un Excel, ¿sí? Ustedes abren Excel y se dan cuenta que, pues sí, Excel es un documento, es un solo documento, pero tiene esto, que son hojas de un libro, ¿sí? Entonces la base de datos es un libro completo y las tablas son hojitas donde va a estar información, ¿sí? Así es como lo pueden entender. E igual también una base de datos trabaja con filas y columnas, donde están almacenados todos los datos, ¿sí? ¿Cómo se comunican entre ellos? Aquí podemos ver una muestra de cuál es la conexión entre cada uno de ellos y por qué es tan complejo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo voy a ocupar mostrarle a una persona los datos de un usuario, bueno, en alguna parte está, digamos, la fotografía del usuario, en otra tabla está almacenada la dirección, en otra parte está el teléfono, en otra parte está cuál es el último sitio del cual ingresó, en otra parte está qué cursos tiene, en otra parte está qué correo tiene, etcétera, 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 ¿no? Entonces se distribuye de esta manera. ¿Por qué no está todo concentrado en una sola tabla? Porque finalmente ese dato lo van a utilizar muchas otras instancias y no puede estar todo centralizado en un solo lugar. Sería muy difícil de poder manejar y poder con esto manejar una plataforma. Sería la locura. Dañándose una tabla única se daña todo, y de esta manera, si se daña una sola tabla, no afecta de manera trascendental o vital al resto del funcionamiento de un sistema. Esta es otra forma de expresarlo, donde podemos ver aquellos que están en color verde son los que tienen mayor interconectividad con otros elementos, que son por ejemplo la tabla de cursos, la tabla de usuarios y la tabla de recursos, que son los que más dinámica tienen o más participación tienen con todos los elementos. Serían, si pudiéramos decirlo de una manera, los tres elementos clave para que trabaje Moodle, ¿no? Como les decía aquí, de hecho, afortunadamente la plataforma hace todo esto por nosotros, no nos alarmamos. Determinación de la instalación adecuada, básicamente lo que les dice es, ok, ya saben que ocupan un LMS, ahora, ¿qué factores tengo que considerar para poder hacer mi implementación? Ok, si lo voy a instalar en la computadora en mi casa, si vamos a comprar un servidor en la escuela para almacenarlo, o si compramos un servidor dedicado con un proveedor de internet, o de plano nos vamos al sistema nube que tiene ahorita Amazon, que tiene ahorita Google, o que tiene por ejemplo Microsoft, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que hablamos es que, en resumidas cuentas, es dependiendo del tamaño de la organización, es el tipo de instalación que se recomienda, ¿sí? Para un solo instructor, una computadora de escritorio es más que suficiente. Si es una escuela o empresa pequeña, un servidor compartido, es decir, un servidor que no solamente tenga la plataforma LMS, sino que ahí también tú almacenas a lo mejor tu sistema de escolares, tu sistema de inventarios, no sé, recursos humanos, cualquier otra, la página web de la propia institución, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, de escuelas o empresas grandes, se recomienda un servidor dedicado, es decir, un equipo que su única función sea operar esta plataforma, ¿no? En instituciones medianas o grandes,
se recomienda servidores dedicados para aplicación y base de datos. ¿Qué significa esto? Que lo que es el programa Moodle va a estar en una computadora, y en una computadora totalmente diferente está la base de datos. Tener separados ambos servicios ayuda mucho en que van a tener dos equipos con poder de procesamiento trabajando a la vez como una sola entidad, porque finalmente hacia el cliente final se van a ver como si fuera una sola máquina, ¿no? Y en una universidad o corporación, algo ya muy grande, se recomienda lo que se le llama un clúster para balanceo de cargas, es decir, diferentes equipos trabajando con la misma aplicación y misma base de datos, pero tú no vas a saber al momento de tu consulta si entras al equipo 1, al equipo 2, al equipo 3, al equipo 4, o entiendes equipos como computadoras. No vas a saber en qué servidor te está dando la información. Simplemente ves que la información se muestra en pantalla y listo. Para el usuario es imperceptible, y para la administración que nosotros tengamos, ayuda a que si un equipo está recibiendo demasiadas peticiones, las siguientes peticiones las canaliza a un segundo o tercer equipo, y de esa manera en ningún punto ninguno de ellos se satura, ¿no? En esto los tres principales criterios que se consideran son flexibilidad, costo y escalabilidad. La flexibilidad nos va a permitir que el equipo fácilmente pueda que de alguna manera el tener el control nosotros de la aplicación, es decir, si lo tenemos nosotros instalados en nuestro equipo, podemos tener control sobre la aplicación, hacer modificaciones, hacer alteraciones y demás. Si contratamos un servicio como por ejemplo Moodle Cloud, está en las nubes de los servidores de Moodle y tenemos acceso solamente a la parte gráfica, es decir, no podemos modificar el Moodle como tal, no podemos cambiarle tema, no podemos personalizarlo, más allá de lo que son dentro de cursos. Entonces, ¿qué tanto queremos nosotros tener control sobre tanto la operatividad del propio LMS, como también de sus respaldos y demás cosas? Ese es un punto importante a considerar en flexibilidad. Costo, no es lo mismo que yo diga, ¿sabes qué? Voy a comprar un servidor porque me sale más barato que almacenar un año en un servicio en internet. Pues sí, pero vas a comprar un servidor pensando que ya solucionaste la parte del Moodle, pero un servidor ocupa estar en un site. Si no tienes un site, tienes que construir un site, y si no vas a construir un site, tienes que adecuar las condiciones de donde esté el equipo a que esté climatizado, a que tenga un servicio redundante de alimentación de energía, es decir, que cuando se vaya la luz entre alguna lo que se llama no break, o un equipo en el cual le alimente por batería y no se apague, que tu conexión también sea estable en ese sentido, que aún habiendo cortes de luz la conexión de internet siga viva, que tengas un sistema antiincendios, personal para poder monitorizar o dar seguimiento a este equipo y demás, y que a veces en costo y balance pues termina siendo más caro tenerlo nosotros físicamente en nuestra oficina o nuestra institución, que a lo mejor rentar un servicio aparte, ¿no? Entonces ese es el tipo de análisis que se tiene que hacer, dependiendo también del presupuesto que se tenga. Y entonces, en cuanto a escalabilidad, que de alguna forma la implementación que ustedes vayan a hacer, ya sea que compren un equipo, que lo renten o demás, permita que si de repente ustedes van a recibir un proyecto de 10,000, 15,000, 20,000 usuarios, no se vean topados por la tecnología, sino que sea fácil de ponerle más memoria, más disco duro, cambiar el procesador, etcétera, etcétera. O de plano mover toda su implementación a otro equipo nuevo, y que no se pierdan horas solamente de servicio, o que se suspenda máximo un día y puedan arrancar en otro equipo distinto. En cuanto a requerimientos de hardware, aquí damos algunos de los recomendados: en espacio en disco, en memoria, en velocidad, en red. Los invito a que los lean detalladamente. Igual de software, ya les habíamos comentado. Un manejador de base de datos, aquí están los que soporta a partir de la versión 3.8, es la nota que estoy haciendo. Un servidor web. El servidor web en este caso es un programa, no lo entiendan como un equipo físico. Y lo que sería PHP, que a partir de Moodle 3.8 te pide que al menos tengas versión de PHP 7.1. Hay muchas instalaciones, por ejemplo, si ustedes instalan un sistema de Linux tipo CentOS, les facilita mucho esta parte, porque de alguna manera muchas de las instalaciones de los sistemas operativos que están orientados a ser servidores ya traen
a que le palomes, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero que le instales también PHP y me le pones Apache y me le pones MySQL y ya solitos se instalan y nada más dan de alta las cosas. Pero sí es bien importante esta parte de que consideren que el comprar un equipo nuevo y con muchísimas características no significa que ya van a tener toda la solución hecha, sino que una vez que el equipo se encienda hay que trabajar en instalarle todos los elementos necesarios para que la plataforma pueda coexistir allá dentro, ¿no? Y el tercer punto es la instalación de la plataforma. Yo les puse aquí un video explicativo, los invito a que lo revisen, que lo visiten. No tendría caso ahorita a lo mejor hacer nuevamente todo este proceso, si aquí está en los contenidos. Esto es como se instala en un ambiente Linux. También les dejé aquí algunas imágenes o notas de cómo normalmente hacemos el mismo proceso de instalación. Entonces va a ser muy sencillo de entender. Y de manera adicional o complementaria a lo que es la tercera parte de este tema, en la sección de recursos, si mal no recuerdo, recursos de la unidad, vienen también videos. Que son cómo se instala en un ambiente Linux, cómo se instala, cómo configurar Moodle Cloud, cómo instalarlo en un ambiente Windows, cómo instalarlo a través de MAMP, creo que es a través de Champ, si mal no recuerdo. Y de otra manera también pudieran, por ejemplo, en el caso de Champ, si mal no recuerdo, pueden ir a Moodle.org, a la parte de Downloads. Se van aquí a donde dice espérame, es Latest Release, por aquí. Y aquí viene, estas son las instalaciones que son para tipo Linux, un ambiente tipo Linux. Pero aquí viene paquete de instalación para Windows, si es que lo quieren usar por ese lado, o para Mac. Entonces si entran al de Windows, verán que hay diferentes instaladores. En esta partecita de aquí, yo recomiendo que no instalen el último existente, siempre instalen uno un poquito antes. Aquí, en este caso el 3.9 está muy bien, lo pueden descargar, siguen las instrucciones en pantalla y ya con eso pueden tener un Windows instalado en su máquina para pruebas y demás que vayan a hacer. Recordándoles que todo lo que va a ser nuestros laboratorios o tareas a revisar se deben hacer en la otra plataforma, que es la de sga.davinci.edu.mx, ¿sí? Que los accesos, como ya deben de saber o ya seguramente vieron, están aquí en la portada de la materia. Y si fuera en el caso de Mac, pues se van a la parte de Mac. Y aquí también toman preferentemente este o este. El 391 o el 384, cualquiera de esos. Siguen las instrucciones del instalador. Y listo. No deberían de tener mayor problema. Lean todo lo que les aparece. Lean cada uno de los pasos que ahí se van describiendo o menús. Porque tendemos a que en cuanto vemos un botón le picamos y le hacemos y siguiente aceptar, siguiente acepto y no vemos qué nos está preguntando, qué nos está diciendo. Si tienen dudas respecto a la propia instalación, de entrada documenten a lo mejor con capturas de pantalla lo que van haciendo para que también con esto cuenten su experiencia en la tarea y sea más fácil poderles dar soporte en caso de que sea necesario. Bien, esto es en cuanto a la unidad 3. En la unidad 4 ya comenzamos con tareas a realizar. Ya una vez que ya tenemos nuestro acceso obviamente al laboratorio que es acá, de SGA. Que yo le llamo un sandbox. Un sandbox es una caja de arena, es para practicar. Y en la unidad 4 lo que vamos a ver básicamente, o vemos, es conocer el menú de administración del sitio, ¿sí? Que está aquí en la parte de abajo. Perdón, no he ingresado. Dejen ingreso. Listo. Entonces del lado izquierdo van a tener el menú de administración del sitio y empezamos a dar un pequeño tour sobre esto, ¿sí? No pretendemos verlo todo porque prácticamente es muchísima información, sino lo más relevante para que ustedes puedan hacer tomas de decisiones, que yo, como ya lo he comentado antes. Aquí les platico un poquito de cada sección, los invito a que lo visiten, lo revisen. Cuentas, ¿sí? ¿Qué es lo que contiene cada uno de los menús? El de examinar, el de acciones de usuario masivas, cómo agregar un usuario, que eso va a ser importante también para la tarea. Aquí está
los elementos básicos, que prácticamente es un llenado de formulario, no es nada complicado. Otros menús también que pueden ser vitales e indispensables o de amplio interés. Sobre todo, por ejemplo, este de subida masiva, cuando van a subir más de un usuario y quieran hacerlo en una sola presentación. El subir usuarios les va a ayudar mucho en esa parte. Y ya lo que viene siendo permisos, ¿no? Permisos de manera general a esos roles o a esos usuarios que acaban de crear. Esta parte sí es muy importante que la lean. No hay mucho que explicar más que lo que vayan haciendo en la parte de práctica, que es prácticamente llenado de formularios de lo que ahí les va presentando. Entonces no hay mucho que ver a detalle, como en el caso de instalación, que es un poquito más complejo. Pero cualquier forma es importante que le demos un vistazo a la actividad integradora, que como ya les había explicado, abarca 2 unidades. Y que para las unidades correspondientes a 3 y 4, lo que les va a pedir en la primera parte es, tomando en cuenta algunos de los videos de la sección, los recursos de la unidad y lo que ya están viendo aquí ahorita conmigo, instala en tu computadora la plataforma Moodle. Integra evidencia y contesta las siguientes preguntas. Y evidencia es imágenes que estuvieron sacando durante la instalación. Contesten las siguientes preguntas. En escala del 1 al 10, siendo 1 nada fácil y 10 extremadamente fácil, ¿cómo calificarías este primer acercamiento al proceso de instalación de Moodle? ¿Sí? Ustedes denme un número y díganme también un porqué, ¿no? En tu opinión personal, ¿en qué radica principalmente la dificultad de instalar Moodle localmente? Lo que sea en el caso de ustedes. ¿Consideras que instalarlo en un servidor similar, más sencillo o más complejo? Yo les puedo decir honestamente que para mí es más sencillo instalarlo en un servidor que instalarlo en la computadora. Porque en la computadora cada uno de los sistemas trae permisos en particular. En el caso de las últimas versiones de Mac es muy cerrado en cuanto a permisos de seguridad. Entonces sí tienes que hacer cosas que a veces el manual no te va a decir. Y se me hace más complicado cuando no sabes de eso. O cuando, inclusive sabiendo, pues tampoco estás documentado al 100 de qué ocupa ese programa en el sistema para poder trabajar, ¿no? Entonces sí habrá casos muy particulares en los cuales no hay una guía perfecta para esto, ¿no? Pero lo que quiero que les quede muy claro de esta parte y que no se me estresen es que la tarea no la califico con 100 si lo terminan de instalar bien o la califico con 0 si no lo instalan. Hagan el intento, intenten instalarlo, documenten, revisen, vean cada paso y descríbanme cómo lo presienten ustedes. Si lo lograron instalar de manera correcta, perfecto. Si no lo pudieron hacer, también perfecto. No pasa nada, ¿sí? No estamos aquí para ser 100% administradores de esto ni certificados en esto. Estamos para identificar situaciones, estamos aquí para vivir experiencias y en base a esto también saber, en cuanto a toma de decisiones, poder de repente valorar la labor de una administración de un sistema, de un administrador de sistemas o algo por el estilo. Quizá este cuate, ¿por qué cobra 15,000 pesos? Si solamente nada más le picó a 2-3 botoncitos y puso una línea de código. Pues precisamente porque él supo a dónde ir para reparar ese problema. Además, como los mecánicos, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes van haciendo un criterio del valor del trabajo. Y también a quienes finalmente logren poder hacer esta parte, pues tendrán ahí su laboratorio para poder trabajar cualquier invención o idea que tengan sin que a lo mejor se haga en la plataforma común, ¿no? En la parte 2 se pide evidencia. No, perdón, en la evidencia de aquí arriba del parte 1. Parte 2 es integra la plataforma del grupo, o sea, la que ya tiene acceso a SGA. Ingresa a la plataforma utilizando los datos de acceso, sube una fotografía de tu perfil, escribe una leve reseña, etcétera, etcétera. O sea, es entrar a la plataforma, irme a mi perfil y aquí ponen su fotografía, modifican su información básica, ponen una descripción, gustos, etcétera, etcétera. Algo nada más para que se vea que pudieron trabajar en ella. En la parte 3, de acuerdo a lo que les menciona la unidad 4, de lo que viene siendo el formulario para crear usuarios, van a generar 6 usuarios, ¿sí? El primer usuario es facilitador 1 y las iniciales. Por ejemplo, mi nombre es Rodrigo Rodríguez Peña, sería facilitador 1-RRP. Contraseña la que quieran. El nombre va a aparecer como facilitador, el apellido inicial es igual y le ponen un correo electrónico falso ahorita, o sea, facilitador 1- las iniciales @ bla bla bla. Así lo van a hacer para cada uno de los 6 usuarios. Y
me van a mostrar el listado de usuarios. ¿Cómo se muestra el listado de usuarios? Se van a la parte de administración de sitio, que es por aquí, usuarios, examinar lista de usuarios, y esto es lo que van a imprimir con ya los usuarios que ustedes hayan creado, ¿ok? Esta es la captura de pantalla que van a sacar. Entonces ya de esa manera ustedes identifiquen a los usuarios que han hecho ustedes solamente. Ya hay varios trabajos de algunos de ustedes que ya han ido adelantando un poquito esta parte. Entonces lo importante es que hagan un filtrado. Por ejemplo, digamos, aquí hay unos que dicen Jax, ¿no? Entonces en la dirección de correo, vamos a hacer un filtrado aquí, que en la dirección de correo contenga lo que dice Jax, ¿sí? Para que solo me salgan en esos. Le doy a añadir filtro y solamente van a poner los que creó el usuario con esas iniciales. Entonces esta prácticamente es mi evidencia, ¿sí? De que ya generé los usuarios que me está pidiendo el profesor. Y en la tarea pues se traen aquí las imágenes y las ponen. Entonces cada una de las evidencias que integren en el documento de Word son imágenes y obviamente la actividad realizada en la plataforma de Sandbox, ¿sí? Si quieren hacer la actividad en su plataforma o en el Moodle que ustedes instalen, es perfectamente válido, pueden practicar allá, pero la evidencia la voy a pedir que la hagan en esto para poder revisar acá también que efectivamente hicieron y que no es una simulación de algún programa de edición o algo por el estilo. Terminando obviamente la tarea, pues ya viene la actividad integradora y la suben aquí abajo en entregar calificación, luego entregar tarea o subir documento, lo que sea. Eso es básicamente lo que hay que hacer para unidades 3 y 4. Es el contexto general. Les pido una disculpa si no lo hicimos de manera síncrona la sesión. Afortunadamente para nosotros, desafortunadamente para lo que necesitaríamos en este caso, hay mucho trabajo ahorita. Hay muchísimo trabajo. Tenemos, gracias a Dios, muchísimos proyectos fuertes. Estamos trabajando también, como pueden ver, en la actualización de los materiales. Y muchísimas otras cosas alrededor de Universidad Da Vinci, que por ejemplo los webinars ha sido esta primera parte de una serie de cosas que vienen más adelante. Y por ese motivo a lo mejor no me quedaba muy corto el tiempo para poder coordinar una sesión síncrona. Y hubiera tenido que ser el día de hoy, porque el fin de semana vamos a trabajar corrido todo el día. Entonces creo que este fue el método para poder llegar con ustedes, no dejar de tener este contacto, aunque sea virtual, ahorita de manera síncrona, y pues ponerme a su disposición para cualquier duda, pregunta, inquietud que pudieran tener al respecto. En el campus me encuentran como Rodrigo Rodríguez Peña a través de, creo que ya di como que la información, pero lo voy a poner por aquí. De Skype me encuentran como rodrigo.rodríguez.pena. Este es de Skype. Y en mi correo, pues obviamente es rrodriguez@udavinci.edu.mx. Vamos a incrementarlo aquí porque sea muy chiquito. Estos son mis datos de contacto para cualquier duda que tengan, con confianza. Y en caso de que yo no tuviera la respuesta, pues buscamos a la persona ideal para que se les pueda dar. Eso es todo por el momento, chicos. Que tengan un excelente fin de semana. Les recuerdo que como quiera, para entregar esto que es unidad 3, todavía les queda la siguiente semana. No se me mortifiquen, no se me preocupen. Si alguien tiene una situación en particular ahorita por cuestiones de salud o trabajo o algo, coméntenla conmigo de igual manera y vemos de qué manera pueden completar la totalidad de sus actividades sin que esto les quite atención de lo que es cuestiones familiares que son por demás importantes, o cuestiones también emocionales que también se pueden dar en este caso. Entonces, que tengan un excelente fin de semana nuevamente, y nos vemos hasta la próxima.